Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije, señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo, yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo, Padre, explíqueme eso, porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. La pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta. Pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda, no es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz, que el objetivo de la vida es no sufrir, que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos, es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo, de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios, el sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No, absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor, yo lo que quiero es que mi hijo se sane, yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios
que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad. Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No, precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio, está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir. Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara. El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados, los 3 sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los 3 clavados, los 3 agonizando, los 3 muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor, no se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose ¿por qué a mí? Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los 3 sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora,
Llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando, Padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad, si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora, sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también estuvo ahí. Jesús también lloró. Jesús también sintió miedo en el huerto de los olivos. Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Y si Jesús pasó por eso,
Si Dios mismo pasó por eso, entonces tu sufrimiento tiene un valor infinito. Porque cuando tú unes tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, cuando tú ofreces tu cruz junto con la cruz de Cristo, estás participando en la redención del mundo. Estás colaborando con Dios en la salvación de las almas. Estás haciendo algo que tiene repercusiones eternas. San Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Colosenses. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que a Cristo le faltó sufrir? No, Cristo sufrió todo. Cristo pagó todo. Pero Cristo nos invita a participar, nos invita a unirnos, nos invita a que nuestro sufrimiento tenga el mismo valor que el suyo. Es como si Cristo te dijera, mira, yo ya pagué el precio, yo ya cargué la cruz, yo ya sufrí por ti, pero si tú quieres, si tú aceptas, tú puedes unirte a mí, tú puedes ofrecer tu sufrimiento junto con el mío. Y juntos vamos a salvar almas, juntos vamos a transformar el mundo. ¿Te imaginas? Tu dolor, tu enfermedad, tu tragedia, unido al dolor de Cristo, puede salvar almas, puede cambiar vidas, puede tener un impacto eterno. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es absurda. Tu dolor tiene un propósito gigantesco. Y ahora déjame hablarte de algo que me parece importantísimo. Porque hasta ahora hemos hablado del sufrimiento grande, el sufrimiento de la enfermedad terminal, el sufrimiento de la tragedia, el sufrimiento de la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que tal vez no es tan dramático, pero que es igual de real, igual de doloroso, igual de transformador. Estoy hablando del sufrimiento cotidiano, del sufrimiento de levantarte todos los días a un trabajo que odias, del sufrimiento de cuidar a tus hijos cuando estás agotado, del sufrimiento de aguantar a un marido insoportable o a una esposa que te hace la vida imposible, del sufrimiento de la rutina, del cansancio, del aburrimiento, de la mediocridad. Ese sufrimiento también cuenta, ese sufrimiento también tiene valor, ese sufrimiento también lo puedes ofrecer. Y te voy a decir algo más, a veces ese sufrimiento es más difícil que el sufrimiento grande, porque el sufrimiento grande te hace héroe, te hace mártir, todo el mundo te admira, todo el mundo reza por ti, pero el sufrimiento pequeño, el sufrimiento cotidiano, ese nadie lo ve, ese nadie lo aplaude, ese nadie lo reconoce, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo valora, Dios sí lo cuenta. Y muchas veces son esos pequeños sufrimientos diarios, ofrecidos con amor, los que te hacen santo. No las grandes tragedias, sino las pequeñas cruces de cada día. Santa Teresita del Niño Jesús lo llamaba el caminito, el camino de las cosas pequeñas. Hacer todo con amor, ofrecer todo con amor, hasta lo más insignificante, hasta lo más aburrido, hasta lo más tedioso. Todo puede ser una ofrenda, todo puede tener valor eterno. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿qué cruz estás cargando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás viviendo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Es simplemente el cansancio de la vida? Sea lo que sea, no lo desperdicies. No lo vivas solo. No te quedes ahí preguntándote por qué a mí. Voltea a ver a Jesús. Mira la cruz. Mira a ese Dios que sufrió por ti. Y dile, Señor, yo también quiero sufrir contigo. No me quites esta cruz, dame la gracia para cargarla. Ayúdame a unir mi dolor al tuyo. Ayúdame a darle sentido a este sufrimiento. Y déjame decirte algo más. Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba sufriendo. Cuando yo estaba pasando por momentos muy oscuros en mi vida. Cuando yo también me preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué me había abandonado? El sufrimiento no dura para siempre. Esta vida no es todo. Este mundo no es tu hogar. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para el cielo. Y todo el sufrimiento de esta vida, por más horrible que sea, no es nada comparado con la gloria que nos espera. San Pablo lo dice. Dice, las tribulaciones de este tiempo presente
no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? No son nada. 60, 70, 80 años de vida aquí, de sufrimiento aquí. No son nada comparado con la eternidad de felicidad que nos espera. Imagínate que tu vida es una línea y en esa línea hay un puntito pequeñísimo. Ese puntito es tu vida aquí en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento. Y el resto de la línea, que se extiende hacia el infinito, eso es la eternidad. Eso es el cielo. Eso es la felicidad plena, perfecta, sin fin. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar sufrir aquí para luego abandonarte? ¿De verdad crees que Dios te está preparando, te está purificando, te está transformando aquí para luego olvidarse de ti? No, todo lo contrario. Dios te está preparando para algo infinitamente más grande, para algo que tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, tu mente no puede imaginar. Y un día, cuando estés en el cielo, cuando veas a Dios cara a cara, cuando entiendas todo, vas a decir, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, valió la pena el sufrimiento, porque me trajo aquí, porque me acercó a ti, porque me hizo santo. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo no significa que te tengas que quedar con los brazos cruzados. No significa que no puedas pedir alivio. No significa que no puedas buscar soluciones. No significa que tengas que ser masoquista y buscar el sufrimiento. No, puedes y debes buscar alivio. Puedes y debes ir al médico. Puedes y debes buscar terapia. Puedes y debes tomar medicamentos. Puedes y debes hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar tu situación. Dios no te pide que te cruces de brazos. Lo que Dios te pide es que mientras buscas soluciones, mientras haces tu parte, confíes en Él, que no te desesperes, que no pierdas la fe, que no te amargues, que no maldigas tu cruz, que la abraces, que la ofrezcas, que la vivas con amor. Y déjame decirte algo más. Hay cruces que Dios sí quita. Hay sufrimientos que Dios sí alivia. Hay enfermedades que Dios sí sana. Dios hace milagros. Dios escucha oraciones. Dios responde, pero a su tiempo, a su manera, no a la tuya, no a la mía. Y a veces la respuesta de Dios no es quitarte la cruz. A veces la respuesta de Dios es darte la fuerza para cargarla. A veces la respuesta de Dios es ponerte gente que te ayude a cargarla. A veces la respuesta de Dios es transformarte a ti para que la cruz ya no pese tanto. Mira el caso de San Pablo. San Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación. No lo sabemos. Pero San Pablo le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. 3 veces. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la espina, pero le dio la gracia para soportarla. Y San Pablo entendió y dijo, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Te das cuenta? San Pablo dejó de pedir que le quitaran la cruz y empezó a agradecer por ella, porque entendió que esa cruz lo hacía depender más de Dios, lo hacía más humilde, lo hacía más santo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tu sufrimiento te acerque a Él, que te haga depender de Él, que te haga más humilde, que te haga más compasivo, que te haga más santo. Porque hermanos, y esto es durísimo de aceptar, pero es la verdad, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay sufrimiento, es cuando más nos alejamos de Dios. Es cuando nos volvemos soberbios. Es cuando pensamos que no lo necesitamos. Es cuando nos creemos autosuficientes. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, cuando todo se derrumba, ahí es cuando corremos a Dios. Ahí es cuando nos arrodillamos. Ahí es cuando oramos de verdad. Ahí es cuando decimos, Señor, te necesito. No puedo solo, ayúdame. Y Dios nos dice, por fin te diste cuenta, por fin entendiste que me necesitas, por fin dejaste tu soberbia, por fin te hiciste pequeño, y ahora sí puedo trabajar en ti, ahora sí puedo transformarte,
ahora sí puedo llenarte de mi gracia. Entonces, ¿ves? El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es una bendición disfrazada, es una gracia disfrazada, es el camino que Dios usa para llevarte a la santidad. Y ahora déjame darte 3 claves prácticas, 3 cosas que puedes hacer hoy mismo para transformar tu sufrimiento, para darle sentido a tu cruz, para vivir tu dolor de una manera que te acerque a Dios y no te aleje de Él. Primera clave, ofrécelo. Cada mañana cuando te levantes, antes de hacer cualquier otra cosa, ofrécele a Dios tu día. Y dentro de ese ofrecimiento, ofrécele específicamente tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento. Dile, Señor, hoy voy a sufrir, hoy voy a tener dolor, hoy voy a estar cansado, hoy voy a cargar mi cruz, pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo. Te ofrezco este dolor, te ofrezco este sufrimiento, que no sea en vano. Úsalo para salvar almas, úsalo para tu gloria. Y luego, durante el día, cada vez que sientas el dolor, cada vez que la cruz pese, di una oración cortita. Señor, por ti, Señor, contigo, Señor, en unión con tu cruz. No hace falta que sea una oración larga, con eso basta. Pero marca una diferencia gigantesca, porque transforma tu sufrimiento, lo convierte en oración, lo convierte en ofrenda. Segunda clave, busca el rostro de Cristo en tu sufrimiento. Cuando estés sufriendo, cuando estés en tu peor momento, cierra los ojos y visualiza a Jesús en la cruz. Mírale el rostro, mira sus heridas, mira su sangre, mira su dolor y date cuenta de que Él pasó por eso. Él sufrió eso, Él cargó eso por ti para que nunca estuvieras solo en tu dolor. Y luego dile, Jesús, gracias, gracias por haber sufrido por mí, gracias por haberme mostrado el camino, gracias por acompañarme en este dolor, ayúdame a cargar mi cruz como tú cargaste la tuya, con amor, con esperanza, con fe. Tercera clave, no lo vivas solo, busca ayuda, busca compañía, busca apoyo. Dios no quiere que cargues tu cruz solo. Dios pone gente en tu vida para ayudarte, para acompañarte, para sostenerte cuando no puedas más. A veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces es un grupo de oración, a veces es un sacerdote, a veces es un psicólogo. No importa, busca ayuda, abre tu corazón, comparte tu dolor. No te lo guardes, no te lo tragues, porque el dolor compartido es dolor dividido y la alegría compartida es alegría multiplicada. Y sobre todo, hermanos, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te rindas, porque Dios tiene un plan bueno, un plan de amor, un plan que incluye tu sufrimiento, pero que no termina ahí, un plan que termina en el cielo, en la gloria, en la felicidad eterna. Déjame terminar con la historia con la que comencé. Aquella señora en el confesionario, la que tenía el hijo con parálisis cerebral, la que estaba destrozada, la que me preguntó por qué Dios no le quitaba su cruz. Después de explicarle todo esto, después de hablar con ella durante más de media hora, se quedó en silencio. Y luego me dijo, Padre, creo que entiendo, no me gusta, no quiero esta cruz. Pero entiendo que tiene un propósito. Entiendo que Dios la permite porque me ama, entiendo que puedo ofrecerla y voy a intentarlo. Voy a intentar vivir mi cruz con amor, con fe, con esperanza. Salió del confesionario y 2 semanas después me escribió un mensaje. Me dijo, Padre, no sabe lo que ha cambiado en mí. Mi situación sigue igual, mi hijo sigue igual, mi trabajo sigue igual, pero yo cambié. Ya no veo mi cruz como un castigo, la veo como una oportunidad de acercarme a Dios, de crecer, de madurar, de ser mejor persona. Todavía lloro, todavía me canso, todavía sufro, pero ya no estoy sola. Sé que Dios está conmigo y eso cambia todo. Hermanos, esa es la diferencia, esa es la clave, esa es la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite tu sufrimiento. Porque ese sufrimiento, vivido con fe,
vivido con amor, vivido en unión con Cristo, te transforma, te hace santo, te prepara para el cielo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu cruz? ¿La vas a maldecir, la vas a rechazar, te vas a amargar, te vas a alejar de Dios? ¿O la vas a abrazar, la vas a ofrecer, la vas a vivir con amor? La decisión es tuya. Dios te da la cruz, pero tú decides qué hacer con ella. Tú decides si esa cruz te destruye o te transforma. Tú decides si esa cruz te aleja de Dios o te acerca a Él. Tú decides si esa cruz es una maldición o una bendición. Yo te invito hoy, ahora mismo, a tomar la decisión correcta, a abrazar tu cruz, a ofrecerla, a vivirla con Cristo. Porque te prometo, te lo prometo con toda mi alma, que si lo haces, tu vida va a cambiar. No van a desaparecer los problemas, no se va a ir el dolor, pero vas a tener paz, vas a tener esperanza, vas a tener sentido. Y vas a saber con certeza absoluta que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y ese propósito es bueno, es de amor, es de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y que la cruz de Cristo, que un día fue instrumento de muerte y se convirtió en instrumento de salvación, sea también para ti instrumento de gracia, de transformación, de santidad. Amén. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte una historia. Hace como 4 años vino a verme una señora, una mujer de unos 40 y tantos años, bien vestida, elegante, con esa apariencia de alguien que tiene su vida resuelta. Se sienta frente a mí en el despacho y antes de que yo pueda decir nada se echa a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, de esos que salen del alma. Le doy tiempo, le ofrezco un pañuelo, espero. Y cuando finalmente puede hablar, me dice algo que nunca olvidaré. Me dice: Padre, tengo todo, absolutamente todo. Tengo un marido maravilloso que me ama, tengo 3 hijos sanos y buenos, tengo una casa hermosa, tenemos dinero suficiente para vivir cómodamente, viajamos, salimos, tenemos amigos. Mi vida es perfecta, perfecta. Y sin embargo, Padre, me quiero morir. Me levanto cada mañana y no tengo ganas de vivir. Siento un vacío tan grande que me está consumiendo. Y lo peor de todo es que no puedo decírselo a nadie. Porque si lo digo, van a pensar que estoy loca. Van a decir: pero si lo tienes todo, ¿de qué te quejas? Y ahí estaba yo, sentado frente a esta mujer que representaba el sueño de millones de personas. La vida perfecta, la familia perfecta, la situación perfecta, y estaba destruida por dentro, completamente destruida. ¿Por qué? Porque tenía todo menos lo único que realmente importa. Tenía todo menos a Dios. Y esa, hermanos, es la clave de todo. Ese es el secreto que nadie te dice. Ese es el diagnóstico que el mundo no quiere aceptar. El vacío que sientes no es porque te falte algo externo. No es porque necesites más dinero, más éxito, más reconocimiento, más cosas. El vacío que sientes es porque te falta Dios. Punto. No hay más. No hay otra explicación. No hay otro diagnóstico. San Agustín lo dijo hace 1600 años y sigue siendo la verdad más grande jamás dicha sobre el corazón humano. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuiste creado para Dios. Tu alma fue diseñada para Dios. Tienes un espacio en tu corazón que tiene exactamente la forma de Dios, y hasta que no pongas a Dios en ese espacio, vas a estar vacío. Vas a estar inquieto. Vas a estar buscando llenar ese hueco con 1000 cosas diferentes y ninguna va a funcionar. Y ahora déjame explicarte por qué. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esto. Porque no es magia, no es un cuento, es la realidad más profunda de la existencia humana. Imagínate que tienes un coche hermoso, caro, de lujo, pero ese coche fue diseñado para funcionar con gasolina. Y tú, en lugar de ponerle gasolina, le pones agua, o jugo, o refresco, o lo que sea, menos gasolina. ¿Qué va a pasar? Que el coche no va a funcionar. No importa qué tan caro sea, no importa qué tan bonito sea, si no le pones el combustible para el que fue diseñado, no va a funcionar.
Pues así es tu alma. Tu alma fue diseñada para funcionar con Dios. Dios es el combustible de tu alma. Y tú estás tratando de llenarla con dinero, con sexo, con placer, con éxito, con reconocimiento, con cosas, con viajes, con experiencias, con lo que sea. Y nada de eso funciona. Porque tu alma no fue diseñada para eso. Tu alma fue diseñada para Dios. Y hasta que no le des a tu alma lo que necesita, vas a seguir sintiéndote vacío. Y aquí viene la parte que me parece más triste, la más dolorosa, la más frustrante. Vivimos en la época de la historia humana donde tenemos más de todo, más comida que nunca, más riqueza que nunca, más tecnología que nunca, más entretenimiento que nunca, más comodidades que nunca, más de todo. Y sin embargo, somos la generación más deprimida, más ansiosa, más medicada, más suicida de toda la historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que tengamos más de todo y seamos más miserables? La respuesta es simple, porque tenemos todo menos lo único que importa, tenemos todo menos a Dios. Hemos construido una civilización entera alrededor de la idea de que podemos ser felices sin Dios, de que podemos llenar nuestro vacío con cosas, con experiencias, con logros, y está demostrando ser la mentira más destructiva de la historia humana. Déjame darte algunos datos. En los últimos 50 años, el ingreso promedio en países desarrollados se ha triplicado. La gente tiene 3 veces más dinero que hace 50 años. ¿Y sabes qué pasó con los índices de felicidad? No subieron. De hecho, en muchos casos bajaron. La gente tiene más dinero y es menos feliz. ¿Cómo explicas eso? O mira esto. En el año 1960, la tasa de depresión en Estados Unidos era del 3%. Hoy es del 20%. Se multiplicó por 7. ¿Y sabes qué más pasó en esos 60 años? La gente se volvió más rica, más educada, más conectada, tiene más opciones, más libertad, más de todo. Y sin embargo, 7 veces más depresión. O esto. Las tasas de suicidio en los últimos 20 años han aumentado un 30% en países desarrollados. 30% más gente matándose a sí misma. En la época donde tenemos más de todo, más acceso a salud mental, más medicamentos, más terapias, más de todo y más gente desesperada al punto de quitarse la vida. Hermanos, ¿no les parece obvio? ¿No les parece clarísimo que algo está fundamentalmente mal en cómo estamos viviendo? ¿No les parece evidente que estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado? Tenemos más cosas y menos paz, más comodidades y menos contentamiento, más conexiones virtuales y más soledad real, más información y menos sabiduría, más entretenimiento y menos alegría. Y la razón es simple: hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos construido una sociedad que funciona como si Dios no existiera. Una sociedad donde todo gira alrededor del yo, de mis deseos, de mis necesidades, de mi felicidad, de mi placer, de mi éxito. Yo, todo es yo. Y resulta que cuando vives para ti mismo, cuando tu vida gira alrededor de ti mismo, terminas vacío. Porque el ser humano no fue diseñado para vivir para sí mismo, fue diseñado para vivir para algo más grande, para alguien más grande, para Dios. Y ahora déjame ser todavía más específico, déjame decirte exactamente qué cosas estás usando para tratar de llenar tu vacío y por qué ninguna de ellas funciona. Porque tal vez te reconozcas en alguna de estas, tal vez veas tu propia historia en lo que voy a decir. Primera cosa con la que intentas llenar tu vacío: el trabajo, el éxito profesional, los logros. Hay gente que vive para trabajar, que se mata trabajando, que sacrifica su familia, su salud, su vida entera por conseguir el siguiente ascenso, el siguiente proyecto, el siguiente logro. Y se dicen a sí mismos: cuando consiga ese puesto, entonces seré feliz. Cuando gane tanto dinero, entonces estaré satisfecho. Cuando me reconozcan, cuando tenga éxito, entonces me sentiré realizado. Y consiguen el puesto, y ganan el dinero, y reciben el reconocimiento.
¿Y sabes qué pasa? Que la satisfacción dura una semana, tal vez 2, y luego vuelve el vacío. Y entonces se fijan otro objetivo, otra meta, otro cuándo. Y siguen corriendo en la rueda del hámster, corriendo, sin ir a ninguna parte, sin llenar el vacío jamás. Conozco a un empresario que tiene 4 empresas exitosas, millones y millones de dólares, reconocimiento en todo el país, portadas de revistas, todo lo que la sociedad considera éxito, y es miserable, profundamente miserable. Vino a verme hace unos meses y me dijo: padre, he pasado 30 años persiguiendo el éxito y ahora que lo tengo me doy cuenta de que no significa nada, absolutamente nada. Me siento más vacío ahora que cuando empecé. ¿Por qué? Porque los logros profesionales no llenan el vacío del alma. Pueden darte satisfacción momentánea, pueden hacerte sentir importante por un rato, pero no llenan el vacío. Porque tu alma no fue creada para encontrar su sentido en lo que haces. Tu alma fue creada para encontrar su sentido en a quién perteneces. Y tú perteneces a Dios. Segunda cosa con la que intentas llenar tu vacío: las relaciones, el amor romántico, la pareja perfecta. Hay gente que piensa que si tan solo encontrara a la persona correcta, entonces todo estaría bien, entonces sería feliz, entonces el vacío desaparecería. Y ponen toda su esperanza de felicidad en otra persona. Y cuando encuentran a alguien, las primeras semanas o meses están en una nube, enamorados, felices, pensando que finalmente encontraron lo que buscaban. Pero pasa el tiempo, pasa la etapa del enamoramiento y empiezan a ver los defectos del otro, las manías, los problemas, las dificultades, y se dan cuenta de que esa persona no los puede hacer felices, no puede llenar su vacío. Porque ningún ser humano puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y entonces, ¿qué hacen? Algunos se quedan en la relación, pero infelices, frustrados, culpando al otro por no hacerlos felices. Otros terminan la relación y buscan a alguien más, pensando que tal vez con otra persona sí funcionará. Y empiezan de nuevo, la misma ilusión, la misma desilusión, el mismo vacío. He visto esto 1000 veces. Gente que va de relación en relación, buscando a alguien que los haga felices y nunca lo encuentran. ¿Por qué? Porque están buscando en la persona equivocada. Están buscando en un ser humano lo que solo Dios puede dar. Están esperando que otro ser humano imperfecto, limitado, pecador, llene un vacío que solo el infinito, perfecto, eterno Dios puede llenar. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que las relaciones no sean importantes, no estoy diciendo que el matrimonio no sea hermoso, no estoy diciendo que el amor humano no tenga valor, sí lo tiene, mucho, pero el amor humano no puede ser tu Dios, no puede ser tu fuente de felicidad, porque si tu felicidad depende de otra persona, le estás dando a esa persona un poder que no debería tener. Y tarde o temprano esa persona te va a decepcionar, porque es humana, porque es imperfecta, porque no es Dios. Tercera cosa con la que intentas llenar tu vacío: el placer, el entretenimiento, la diversión. Vivimos en la época del entretenimiento infinito. Netflix, YouTube, redes sociales, videojuegos, pornografía, comida, alcohol, fiestas, viajes, compras. 1000 formas de entretenerte, 1000 formas de distraerte, 1000 formas de no pensar, de no sentir, de no enfrentar el vacío. Y hay gente que vive así, saltando de un placer a otro, de una distracción a otra, siempre ocupados, siempre entretenidos, pero nunca satisfechos, porque el placer es como el agua salada: mientras más tomas, más sed tienes. Mientras más entretenimiento consumes, más vacío te sientes. Mira lo que pasa con las redes sociales. La gente pasa horas y horas scrolleando, viendo las vidas perfectas de otros, buscando likes, buscando validación, buscando sentirse importantes, buscando llenar ese vacío.
¿Y sabes qué muestran los estudios? Que mientras más tiempo pasas en redes sociales, más deprimido te sientes, más vacío, más ansioso, más solo. O la pornografía. Millones de personas adictas a la pornografía, buscando en imágenes vacías un placer que nunca satisface, que siempre deja más vacío, que destruye la capacidad de amar de verdad, que convierte a las personas en objetos y que al final te deja más solo, más vacío, más miserable que antes. O el alcohol, la droga, los excesos, gente que se emborracha cada fin de semana tratando de olvidar, tratando de no sentir, tratando de llenar el vacío con un placer químico que dura unas horas y luego te deja peor que antes, con resaca física y resaca del alma. Hermanos, el placer no es malo en sí mismo. Dios creó el placer. Dios nos dio la capacidad de disfrutar, pero el placer no puede ser tu Dios. El placer no puede ser tu fuente de felicidad, porque el placer es efímero, es pasajero, dura un momento y luego se va y te deja más vacío que antes. Cuarta cosa con la que intentas llenar tu vacío: las cosas materiales, el dinero, las posesiones. Hay gente que piensa que si tuviera más dinero entonces sería feliz. Si pudiera comprar esa casa, ese carro, esa ropa, esos viajes, entonces el vacío desaparecería. Y trabajan para ganar más dinero, para comprar más cosas, para tener más. Y compran la casa, compran el carro, compran la ropa. Y durante unos días se sienten bien, se sienten satisfechos, pero luego se acostumbran. Ya no ven el carro nuevo, ya no aprecian la casa, ya no disfrutan la ropa. Y quieren más, siempre más, porque las cosas no satisfacen. Las cosas no llenan el vacío. Jesús lo dijo clarísimo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener todas las cosas del mundo, puedes ser el hombre más rico del mundo, y aún así estar vacío, aún así perder lo único que realmente importa, tu alma. Y los estudios lo confirman. Una vez que tienes lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas, más dinero no te hace más feliz. De hecho, hay estudios que muestran que los millonarios no son más felices que la clase media. Algunos son más infelices, porque descubrieron la verdad más dolorosa: que el dinero no compra la felicidad, que las cosas no llenan el vacío. Quinta cosa con la que intentas llenar tu vacío: el reconocimiento, la fama, la aprobación de otros. Hay gente que vive para impresionar a otros, para que otros los admiren, para que otros los validen, para que otros les digan que son importantes, que son valiosos, que son especiales. Y se matan tratando de ser perfectos. La casa perfecta, la familia perfecta, el cuerpo perfecto, la vida perfecta. Todo para mostrar en redes sociales, todo para que otros los vean y digan qué vida tan maravillosa, y construyen esta imagen, esta fachada, esta mentira, mostrando por fuera una perfección que no existe por dentro. Y consiguen los likes, consiguen los comentarios, consiguen la admiración y se sienten bien por un momento, pero luego vuelve el vacío, porque la aprobación de otros no puede llenar el vacío que solo la aprobación de Dios puede llenar. Porque al final del día, cuando apagas el celular, cuando te quitas la máscara, cuando estás solo en tu cuarto, sigues sintiéndote vacío, porque ningún like, ningún comentario, ninguna admiración humana puede darte el valor que solo Dios puede darte. Y ahora quiero hacer una pausa, porque sé que hay gente que está pensando: Padre, yo tengo todo eso, tengo trabajo, tengo familia, tengo cosas, tengo éxito, pero también tengo a Dios. Voy a misa los domingos, rezo de vez en cuando, creo en Dios. ¿Por qué entonces me siento vacío? Y aquí está la clave. Aquí está el punto más importante de toda esta charla. No basta con tener a Dios, no basta con creer en Dios, no basta con ir a misa los domingos. Lo que llena el vacío no es tener a Dios en tu vida. Lo que llena el vacío es que Dios sea tu vida, es que Dios sea el centro, es que Dios sea lo primero,
es que Dios sea todo, y la mayoría de la gente no vive así. La mayoría de la gente tiene a Dios como una cosa más en su vida, como un compartimento más. Los domingos voy a misa, rezo cuando me acuerdo, leo la Biblia de vez en cuando, pero el resto de mi vida sigue igual. Mi trabajo sigue siendo lo más importante, mi familia sigue siendo lo más importante, mi dinero sigue siendo lo más importante, mis planes siguen siendo lo más importantes. Yo sigo siendo lo más importante. Y Dios está ahí, en un rinconcito, como una cosa más, como un seguro por si acaso, como algo que hago porque así me enseñaron, pero no es el centro, no es lo primero, no es todo. Y por eso sigues sintiendo el vacío, porque tener a Dios no es suficiente. Necesitas que Dios te tenga a ti, necesitas que Dios sea el dueño de tu vida, necesitas entregarle todo, absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda, porque entregarle todo a Dios significa exactamente eso, todo. Tu trabajo, tu familia, tu dinero, tus planes, tus sueños, tu futuro, tu presente, tu pasado, todo. Significa decirle a Dios: Señor, mi vida no es mía, es tuya. Haz conmigo lo que quieras, llévame donde quieras, úsame como quieras. Yo ya no mando, tú mandas. Y eso da miedo, eso es aterrador, porque significa perder el control, significa confiar completamente, significa soltar todo. Y no queremos hacer eso. Queremos tener a Dios, pero también queremos tener el control. Queremos que Dios nos ayude, pero en nuestros planes. Queremos que Dios nos bendiga, pero en nuestros términos. Queremos a un Dios que nos sirva a nosotros, no a un Dios al que nosotros sirvamos. Y entonces vivimos esta vida mediocre, esta vida tibia, esta vida donde tenemos un poquito de Dios, pero no demasiado, donde vamos a misa, pero no cambiamos, donde rezamos, pero no obedecemos, donde creemos, pero no vivimos, y nos quedamos en el vacío, en ese limbo horrible de no tener suficiente de Dios para estar llenos, pero tener suficiente de Dios para sentir culpa. Jesús habló de esto, habló de los tibios, y dijo algo durísimo. Dijo: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que seas ateo convencido que un cristiano tibio, porque el ateo por lo menos es honesto, pero el tibio es un hipócrita. Dice que tiene a Dios, pero vive como si no lo tuviera. Y déjame darte ejemplos concretos de esta tibieza, ejemplos de cómo tenemos a Dios, pero no dejamos que Dios nos tenga. Dices que Dios es lo más importante en tu vida, pero llevas 2 meses sin leer la Biblia. Dices que amas a Dios sobre todas las cosas, pero le dedicas 2 horas al día a las redes sociales y 5 minutos a la oración. Dices que confías en Dios, pero vives ansioso, preocupado, controlando todo. Dices que quieres hacer la voluntad de Dios, pero en realidad quieres que Dios haga tu voluntad. Dices que Dios es tu prioridad, pero cuando hay que elegir entre ir a misa o ir al partido, vas al partido. Cuando hay que elegir entre rezar o ver Netflix, ves Netflix. Cuando hay que elegir entre servir en la parroquia o irte de viaje, te vas de viaje. Tus acciones muestran quién es realmente tu Dios y no es Dios. Es tu comodidad, tu placer, tu voluntad. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Te preguntas por qué no tienes paz. Te preguntas por qué Dios se siente tan lejano. Y la respuesta es obvia, porque no le has dado a Dios el lugar que merece. No le has dado a Dios tu corazón completo. Le diste una esquinita, le diste las sobras, le diste lo que te sobraba después de darle todo lo demás a todo lo demás. Y Dios no quiere las sobras. Dios no quiere una esquinita de tu corazón. Dios te quiere entero. Dios quiere ser el primero, el único, el todo. Y hasta que no le des eso, vas a seguir sintiéndote vacío. Vas a seguir buscando llenar ese hueco con 1000 cosas que nunca van a funcionar. Y ahora quiero hablarte de la solución, porque no quiero dejarte solo con el diagnóstico. Quiero darte la medicina. Quiero darte el camino, quiero decirte exactamente qué hacer para llenar ese vacío.
Y la solución es simple. Simple pero no fácil. Simple pero radical. Simple pero que lo cambia todo. La solución es entregarte completamente a Dios. Hacerlo el centro de tu vida. El primero, el único, el todo. Y eso se traduce en cosas muy concretas, muy prácticas. No es algo abstracto o espiritual que no se puede medir. Es algo que cambia tu día a día, tu rutina, tus prioridades, tu vida entera. Primera cosa, dedícale tiempo a Dios todos los días. No 5 minutos apurados. No una oración mecánica antes de dormir. Tiempo de verdad, tiempo de calidad. Por lo menos media hora al día. Y sé que me vas a decir, Padre, no tengo tiempo. Y yo te voy a responder, tienes tiempo para lo que es importante para ti. Encuentras tiempo para Netflix. Encuentras tiempo para redes sociales. Encuentras tiempo para el gym. Encuentras tiempo para 1000 cosas. Pero no encuentras tiempo para Dios. Porque Dios no es tu prioridad. Entonces empieza por ahí. Media hora al día para Dios. ¿Qué haces en esa media hora? Lee la Biblia, lee el Evangelio, 10 minutos leyendo, despacio, con atención, meditando cada palabra, preguntándote qué te quiere decir Dios en ese pasaje. Luego 20 minutos de oración, pero oración de verdad, no repitiendo oraciones como loro, sino hablando con Dios como hablas con un amigo, contándole tu día, tus problemas, tus alegrías, tus miedos, escuchándolo en el silencio de tu corazón. Segunda cosa, ve a misa no solo el domingo, ve entre semana, por lo menos una vez, 2 veces si puedes, todos los días si es posible, porque en la misa está Jesús, en la Eucaristía está Jesús, y si de verdad quieres llenar tu vacío, necesitas estar donde está Jesús, necesitas recibirlo, necesitas unirte a Él, y eso pasa en la misa. Ahí es donde Jesús se te da completamente, se te entrega, se hace uno contigo. Tercera cosa, sirve. Sal de ti mismo. Deja de pensar solo en ti, en tus problemas, en tu vacío y piensa en los demás. Busca a quién servir, a quién ayudar, a quién amar. Visita enfermos, ayuda a pobres, sirve en tu parroquia, haz trabajo voluntario, da de tu tiempo, de tu talento, de tu dinero, porque hermanos, hay una ley espiritual que nunca falla. Cuanto más te das, más te llenas. Cuanto más sirves, más satisfecho estás. Cuanto más amas, menos vacío sientes. Porque el vacío viene del egoísmo, viene de vivir para ti mismo, viene de estar todo el día pensando en ti, en lo que necesitas, en lo que te falta, en lo que quieres. Yo. Y mientras más piensas en ti, más vacío te sientes. Pero cuando empiezas a pensar en otros, cuando empiezas a servir, cuando empiezas a amar, algo cambia. El vacío empieza a llenarse, porque estás viviendo como fuiste diseñado. Estás saliendo de ti mismo, estás amando. Y el amor llena lo que el egoísmo vacía. Cuarta cosa, confiésate, limpia tu alma. Porque tal vez una de las razones por las que te sientes vacío es porque tienes el alma sucia, tienes pecados sin confesar, tienes culpas que no has soltado, tienes heridas que no has sanado. Y todo eso te pesa, todo eso te hunde, todo eso te vacía. Entonces ve a confesarte, abre tu corazón, confiesa tus pecados, recibe el perdón de Dios, recibe su misericordia, recibe su gracia. Y experimenta la paz que viene de tener el alma limpia. Quinta cosa, rodéate de gente que ama a Dios, porque tú eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si te rodeas de gente vacía, tú vas a estar vacío. Si te rodeas de gente que vive para el mundo, tú vas a vivir para el mundo. Pero si te rodeas de gente que ama a Dios, que busca a Dios, que vive para Dios, tú también vas a empezar a llenarte de Dios. Entonces, busca esa comunidad. Únete a un grupo de oración, métete a un apostolado en tu parroquia, haz amigos que compartan tu fe, que te animen, que te corrijan, que caminen contigo hacia Dios, porque la vida cristiana no se vive en solitario, se vive en comunidad. Y sexta cosa, sé paciente contigo mismo,
porque llenar el vacío no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso, es un camino. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos donde sientas la presencia de Dios y momentos donde no sientas nada. Pero no te rindas, no te desesperes, sigue adelante, sigue buscando, sigue orando, sigue sirviendo. Porque te prometo que si perseveras y de verdad buscas a Dios con todo tu corazón, vas a encontrarlo. Y cuando lo encuentres, cuando realmente lo encuentres, el vacío desaparecerá. Y ahora quiero terminar volviendo a la historia con la que empecé. Aquella señora que vino a verme llorando, la que tenía todo pero se sentía vacía. ¿Saben qué pasó con ella? Empezó a hacer lo que le dije. Empezó a dedicarle tiempo a Dios todos los días. Empezó a ir a misa entre semana. Empezó a servir en un comedor de pobres. Empezó a confesarse regularmente. Empezó a poner a Dios de verdad en el centro de su vida. Y me escribió 6 meses después. Dijo: Padre, mi vida cambió completamente. No porque mis circunstancias cambiaron, sigo teniendo la misma familia, la misma casa, la misma vida. Pero yo cambié. Ya no me siento vacía. Por primera vez en años me siento llena de paz, llena de alegría, llena de Dios. Y ahora entiendo lo que me decía. El vacío no era porque me faltara algo externo, era porque me faltaba Dios. Y ahora que lo tengo, ahora que lo puse en el centro, todo cambió. Hermanos, ese puede ser tu testimonio. Puedes salir de aquí hoy y seguir igual. Seguir buscando llenar tu vacío con trabajo, con relaciones, con placer, con cosas, con reconocimiento, y vas a seguir vacío, vas a seguir insatisfecho. Vas a seguir preguntándote por qué tienes todo pero no eres feliz. O puedes decidir cambiar. Puedes decidir poner a Dios en el centro. Puedes decidir entregarte completamente a Él. Puedes decidir buscarlo de verdad, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y te prometo que si lo haces, vas a encontrar lo que has estado buscando toda tu vida. Vas a encontrar la paz, vas a encontrar el sentido, vas a encontrar la plenitud, vas a encontrar que el vacío desaparece, porque finalmente habrás puesto en ese espacio de tu corazón lo único que puede llenarlo: a Dios. Que Dios los bendiga a todos, que los llene de su gracia, que les dé el valor para entregarse completamente a Él y que les conceda la paz, la alegría, la plenitud que solo Él puede dar. Amén.